Bienvenidos a una entrevista más en Comentando los Hechos con el vocero hispano. Vamos a hablar, al igual que la semana pasada, de temas de inmigración, y para ello tenemos aquí al abogado Jairo Hernández para informarnos de los últimos cambios en las leyes de inmigración y también de cómo han cambiado las cosas. Okay. Y estuve viendo la información del ICE, creo que tenemos ahí en pantalla algo que podemos poner respecto a eso. Y es lo siguiente, es que en el año pasado el ICE deportó a 72.177 personas a 150 países diferentes. Se realizaron 46.396 arrestos de extranjeros con récords criminales. En el 22 también se produjo el doble de arrestos administrativos en comparación con el 2021. Y se produjeron 142.750 arrestos, y de estos 96.354 fueron por violaciones a leyes de inmigración. Y ahí te voy con la primera pregunta. La Suprema Corte rechazó la petición de algunos estados que querían que se eliminara la decisión que tomó Biden cuando tomó posesión del gobierno de que existieran solamente 3 categorías para deportación. Pero sin embargo, estamos viendo aquí que fíjate que de las 142.750 arrestos que se llevaron a cabo, 96.000 no eran por delitos ni nada de eso, era simplemente porque no eran documentados. Correcto. ¿Tú crees que esa situación va a cambiar ahora? Ya ha estado cambiando. Algo importante de ver en los nombres, y bueno, saludos a todos. Primero que nada, y gracias por tenerme acá una vez más. Es que estos temas son calientes, hay que seguir hablando de esto. Sí. Bueno, primero que nada, los números hay que tenerle cuidado en esto de ver qué tan problemáticos son. Sí. Porque aunque uno ve unas cantidades que siguen aumentando en cierta manera, hay que entender que el volumen de la cantidad de personas que han entrado es mucho, mucho más alta. Y ha estado creciendo cada año. Okay. Así que la proporción de personas que han estado siendo deportadas por estos motivos es mucho menor que antes cuando hablas de proporción. Sí, porque se habla de que en el 22 hubo el doble de deportaciones que en el 21. Así que, por lo tanto, eso hay que considerarlo en este análisis. Otra cosa también importante es de que, aunque para responder directamente que si esto creo que va a bajar, la respuesta es sí. Sí creo que va a bajar, sobre todo ahora con la decisión de la Corte Suprema. Pero también es importante ver que la baja va a ser más drástica de lo que pareciera en números simples. Correcto. ¿Y por qué? Es porque vamos a decir que aquí vamos a dividir a los inmigrantes como en 2 categorías. Personas que, inmigrantes ilegales. ¿Okay? Correcto. Aquellos que entran por la frontera y se entregan. Sí. Y aquellos que entraron de manera no detectada. Okay. Aquellos que entraron de manera no detectada es la que van a ver la disminución más drástica en esto. Okay. Porque Pero va a continuar la deportación de los que entran y son atrapados inmediatamente o se entregan. Correcto. Eso todavía, sobre todo los que entren recientemente, todavía incluso van a caer bajo la prioridad de personas que sí deberían estar deportando. Okay. Aparte de eso, tienes muchas personas que no caen bajo la prioridad de ser deportados, pero ya ellos están en un proceso de corte. Y que estar en corte es estar en deportación, como deportación lenta. Correcto. Así que ya la deportación de ellos, como decir, se inició hasta cierto nivel y se está esperando la decisión de un juez. Así que ese grupo, como hay tantas personas ahora en corte, en esa deportación lenta, es de que se van a ver un buen número de personas que sí van a llegar a deportar después que el juez decida de que el caso es negativo. Correcto. Ahora, la Corte también va a permitir mucho, está permitiendo mucho. Yo con la experiencia que tengo he estado cerrando muchos casos en los cuales la persona está en un proceso de deportación y la persona no quiere estar en ese proceso de deportación, o sea, no quiere estar en proceso de corte. Y que hemos pedido que cierren el caso porque el cliente no es parte de la prioridad de la administración de Biden y los han cerrado sin problema. Oh, sí. Esa es una buena noticia. Sí, es muy buena noticia. Eso el que esté en un proceso de corte y no quiere estar en corte porque tiene un caso débil o que otras razones, hable con un abogado inmediatamente porque este es el momento perfecto para mandar a cerrar ese caso. O sea, que si usted tiene una orden de deportación y usted no está dentro de las categorías que establece la decisión de Biden, usted puede solicitar que se elimine esa orden de deportación. Correcto, exactamente. Para los casos en los cuales las personas quieren no estar en proceso de deportación. Y esto es una mala asunción pensar que
no todo el mundo, de que hay personas que todo el mundo, a nadie le gustaría estar en orden de deportación, Claro. en proceso, disculpa. Y lo cual sería incorrecto porque hay muchas personas, sobre todo venezolanos, nicaragüenses, cubanos, Sí. que ellos dependen de estar en ese proceso. Ellos cuentan con ese proceso porque esa es la manera que ellos reciben un permiso de trabajo, por estar en ese proceso y porque tienen buenos casos, muchas veces que tienen buenos casos y ellos están contando con esa decisión. Ellos sí quieren que un juez les escuche para que tome una decisión, sea positiva o negativa, pero en los cuales ellos esperan que lo más seguro sea positiva para que Pero les puedan esas dar el personas que beneficio. tienen un caso en la corte, Correcto. pero no estamos hablando de los que tienen una orden de deportación, porque es No. diferente. Tú puedes tener un caso en la corte porque tú estás tratando tu caso en la corte. Correcto. Pero también en otro caso tú puedes tener una orden de deportación, que a lo mejor te mandan a la corte si tienes suerte. No, te mandan a la corte. Sí, Tienen sí, que mandarla a ya, la corte. Para sí. poder llegar a una orden de deportación, tiene que haber un juez. Ok, El juez es exacto. el que la da. Aunque en otros gobiernos no ha sido así. Tiene que ser porque recién Porque entraron. Trump estaba haciendo bueno, desde la administración de Bush comenzó el llamado return to sender. Ok. que- Eso es cuando los rebotaban. Exacto. Exacto. No, pero están ya las personas como que ya Sí. pasaron. Porque Ok, hasta ahora, hasta el día ok. de hoy, todavía también siguen rebotando y todo eso. Sí. Es para aquellos que ya están acá. Ok. Que estamos hablando de este tema de que si estás en proceso de corte, aún no tienes orden de deportación. Sí. Pero sí, si pierdes el caso, el juez va a dar una orden de deportación. Correcto. Así que hay muchas personas que están en proceso de corte y están llegando a un juicio final. Y en esos casos en que el juez decide darte una orden de deportación porque tú no calificas para la solicitud que tú hiciste de residencia legal, todavía tiene la persona el derecho al pataleo, en el sentido Sí. de que puede decir, bueno, ok, tengo una orden de deportación, pero no estoy en las prioridades. Por ahí viene, sí te daría más protección, Sí. o decir menos prioridad ante los ojos de ICE, Ok, pero al fin y al cabo la orden de deportación se queda. exacto. Sí, no es que el gobierno esté prohibido. O no sea es que si te agarras manejando, cometiendo una infracción de tránsito y meten en la computadora tu información, Entonces, y tienes orden de tiene una deportación. deportación ahí está. Bueno, que la policía te vaya a agarrar y va a tomar hacer una determinación de No, cómo está tu exacto, no estado lo va a legal, hacer. no va a pasar. No va a pasar. Pero de que te pueden detener y de repente cuando llaman a ICE y le dicen, mira, aquí tenemos a alguien que tal vez esté ilegalmente, Sí. y que ICE se dé cuenta, aquí es cuando sí va a depender mucho de la suerte muchas veces, Sí. de en qué tipo si ICE va a tratar de deportarte o no. Porque no Sí. estarías cayendo bajo una prioridad en el sentido de que no tienes Sí. un delito, pero sí tienes una orden de deportación ya otorgada por un juez. Así Correcto. que ya con tenerla encima, sí, ya ICE podría ejecutar Ok. esta deportación. Lo que más se están enfocando ellos es en llegar a dar esa orden. Ok. La misión de Biden dice, no des orden de deportación a una persona que no esté en estas categorías. Ya cuando tiene la Exactamente. orden emitida por el juez es cuando ya... Así que tengas una protección de que no te van a deportar, no la vas a tener. Tienes que estar apelando. Y ese es Correcto. el pataleo, como dice. Sí lo hay normalmente Sí. por medio de la apelación. La Correcto. mayoría de las personas apelan, aunque son probabilidades de ganar una apelación son bajas, pero sí apelan Sí. para que no los deporten inmediatamente y tengan por lo menos como unos 2 años más de esperanza y que Sí. también tiempo por lo menos para irse preparando para ver cómo se pueden preparar a mudarse a otro país, etcétera, etcétera. El punto está que tienes un montón de personas que están Sí. en la corte porque quieren estar en la corte y si pierden sus casos, sí van a recibir orden de deportación. El grupo que más está siendo alejado de lo que es prioridad, como que no se están metiendo con ellos, es gente que no esté en ningún proceso, están aquí ilegalmente, sin ser detectados, están trabajando ilegalmente. Ahí es cuando la misión de Biden está diciendo, mira, tenemos 2 millones de casos en la corte. Exacto. Cosas tan serias y complejas, ¿para qué nos vamos a estar metiendo con esta gente que ni siquiera se les ha iniciado un proceso de Correcto. deportación? Qué interesante. La administración de Biden ha hecho ha tomado muchas iniciativas en favor de los inmigrantes. Esas iniciativas se han visto muchas veces, en su mayoría, se han enfrentado a la posición de los conservadores que a través de sus jueces nombrados por nuestro amigo Trump lo han detenido. Pero ¿ha habido algún cambio importante en cuanto a las normas regulares de documentación? Es decir, el arreglo por matrimonio, el arreglo de los padres. ¿Pueden todavía los hijos pedir a sus padres? ¿Pueden todavía los esposos pedir a las esposas o las esposas a los esposos? ¿En qué ha cambiado eso? ¿Todo se mantiene como estaba antes?
Unos cambios pequeños aquí y Sí. allá, sobre todo con los TPSianos, aquellos que tienen un TPS aprobado. Tienen un TPS, Sí, los que tienen el TPS aprobado, que sí, el TPS es un beneficio muy largo, normalmente dura como Que 16 es una protección años. temporal y Correcto. se dio por razones específicas, ¿no? Correcto, se Ya. le está dando a Venezuela, a Nicaragua, están que Sí. se lo extienden. Sí. El punto con el TPS, por ejemplo, para empezar a hablar de uno de esos beneficios que Sí. se nota que la administración sí quería ayudar a las personas a poder ajustar estatus y que eligieran Sí. una green card, es de que hubo un bloqueo de que al tú salir con el TPS de viaje y volver a entrar, Sí. de que eso no se tomara como una admisión. Ok. Y ese es un problema muy común con muchas personas que entraron sin ser detectadas y ahora un Sí. hijo de 21 años los está pidiendo de que tienen que tener esta admisión o si no tienen que pedir un perdón. Entonces ahí la comisión de Biden dijo, ya que la Corte decidió que este parol avanzado que uno tiene que pedir para poder salir y entrar Sí. no constituye una admisión, entonces la administración de Biden dijo, ¿sabes qué? Entonces ahora vamos a crear un permiso de viaje especial Ok. para los tepecianos, para que ellos no salgan bajo un parol, sino bajo un permiso de viaje totalmente otorgado por UCIS, y cuando salgan y entren, ahora sí, con este permiso de viaje, ahora sí se va a categorizar como una admisión. Ok. Entonces eso se ha llevado a muchas personas a que ellos tenían el hijo mayor de 21 años que lo estaba pidiendo, Sí. o la esposa o esposo que los estaba pidiendo, pero no tenían admisión y por lo tanto necesitaban un perdón. Ahora Sí. no necesitan ese perdón porque usan el permiso de viaje, el TPS, salen, Ok. vuelven a entrar y ahora como tienen una admisión desde la última entrada, una admisión es como si hubieran entrado con una visa. Sí. Entonces ahora sí con la petición del hijo de 21 años o la esposa, ya ahora se quedan acá y reciben su green card aquí en los Estados Unidos. Y las peticiones de colaterales o descendientes sigue siendo la misma, es decir, los requisitos son estar por encima del nivel de la pobreza que se considera, creo que son $19,000 al año, ¿no? Correcto. ¿Qué más? ¿Qué otros requisitos? En cuanto a eso, sí, no han habido muchos cambios. Tienes No. que tener el patrocinante que promete mantenerte bajo el nivel de pobreza. Obviamente tienes que, vamos a hablar de una petición familiar, Es de decir, esposa. un hijo que tenga, una persona que tenga ingresos de $50,000 al año, por ejemplo, puede pedir sin necesidad de un patrocinio, puede pedir a su madre o a su padre. Sí, definitivamente. Ok. También depende mucho, vamos a decir, si yo voy a pedir a mi papá, qué tantas personas yo mantengo ya de una vez. O sea, si yo tengo Correcto. 7 hijos, ¿ok? Y una Sí. esposa, ahí sí que los números van a estar 4 gatos y 2 cortos. perros. Sí, exactamente. Ahí sí que la cosa va a estar corta. Pero si yo solo con mi esposa o yo Sí. solo gano $50,000, Sí. definitivamente tengo como para traer a 4 personas. Así que sí, una persona que gane 50,000, incluso una persona que, vamos a decir, yo soltero estoy pidiendo a mi papá, ya por ahí que en los 27,000 ya está bien, de que Ok. sí va a ser suficiente para poder pedirlo. Así que en esa parte de la parte financiera no ha cambiado mucho. No ha cambiado. Okay. No. Mira, estaba conversando con, con nuestra directora aquí Sí. y ya tenía una versión. Requisitos para poder pedir a los papás. Los requisitos para pedir a los papás. Para pedir a los padres tú no necesitas solamente tener los ingresos necesarios, ¿no? Correcto. Ya. Tiene que definitivamente la persona ser americana. Por ejemplo, Sí, si ciudadano tienes 21 americano, años, ¿no? eres ciudadano americano y estás Sí. viendo a tus padres, Ajá. aquí sigue siendo esa parte lo mismo. La única parte donde vamos a, o esperemos ver un cambio significante pronto, es para aquellos que necesitan un perdón. Aquellos padres Ok. que necesitan un perdón Porque porque entraron por la ilegalmente a frontera. Estados Entraron Unidos. ilegalmente sin ser Ok. detectados, están acá ¿Y ese perdón qué consiste? ¿Que pueda recibir la residencia aquí o que tenga que ir a recibir a su país? No, la va a recibir en su país. Eso Ok. sí, bueno, no en su país, en una embajada. Hay veces que no hace falta En ir un al país de consulado origen, de allá, en un consulado. sí. Esa parte sí como que no hay vuelta. Ok. ¿Ok? Bueno, la única vuelta que ha habido por ahí hace tiempo es lo que es el parol Correcto. en place. En place es como que parol interno y es cuando el hijo o hija está con las Fuerzas Armadas de algún tipo y ya cuando están después de más de un año en las Fuerzas Armadas pueden pedir un parol interno, el cual se los dan a los padres. Oh, ahí es que entra el asunto de los militares. De los Bien. militares, correcto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le están dando un parol a los padres aquí dentro de los Estados Unidos. Entonces, legalmente es una interpretación como que si esos padres salieron y entraron. Ok. Y entonces ahora los padres ni siquiera necesitan perdón. ¿Por qué? Porque ahora el hijo los puede pedir como si hubieran entrado con visa, vamos a decirlo de esa manera. Exactamente. No exactamente lo mismo, pero similar. Así sí. que los padres reciben su green card aquí y tranquilos, sin perdón, ni Ok. nada por el estilo. Así que darle vuelta a lo del perdón es esa estrategia, hay muy pocas otras, ¿ok? Que Sí. sí, visas y cosas por el estilo. Las otras son requiriendo de que salgan y ahí sí es donde se necesita el perdón, ¿ok? Porque ellos tienen Pero un ¿en qué castigo. consiste realmente el perdón? El perdón consiste en lo siguiente, en que te quiten, te perdonen Ajá. un castigo normalmente de 10 años Oh, entiendo. por haber durado más de un año Legalmente ilegalmente en Estados los Unidos. Estados Unidos. Y ese castigo se inicia es al momento que el padre sale de los Estados Unidos.
para ir a la embajada. Al momento que sales por ese aeropuerto, ese castigo se activa. Así que son 10 años que estás supuestamente saliendo y que no puedes volver a entrar. Correcto. Entonces, tienes que pedir un perdón antes de esta salida Ok. para que, Para que te puedas- dejen entrar. Correcto, exacto. Bueno, no para que te dejen entrar precisamente, para que te perdonen Los 10 esa años. estadía ilegal, Ajá. pero solamente, esta es la parte que hay que tener cuidado, es solamente, lo único que te están perdonando es ese tiempo ilegal que duraste. Ok. Si cuando tú sales a la embajada, Ajá. ok, la gente en la embajada se da cuenta de que, oh, aquí tengo un crimen que no sabíamos. Aquí tengo un perdón. No. Ese perdón es para el tiempo ilegal, no para ningún crimen que hayas cometido. Exacto. Entonces, algo que es bastante cuidadoso. Así que el perdón es para que a uno le perdone ese tiempo ilegal, que la mayoría de las veces uno sí sabe si hay algún otro problema, pero en la mayoría de las veces no es ese el único problema, el tiempo ilegal que duraron. Así que cuando le aprueban el perdón, entonces el padre sale a la embajada. Ellos dicen, aquí tienes un castigo de 10 años, pero veo que ya tienes un perdón en mano de esos castigos de 10 años, así que bueno, este cubre a este. Y ahora le aprueban, obviamente, la petición del hijo, porque probar de que tu hijo es tu hijo, imagínate lo sencillo que es. Sí. La cantidad de evidencia es extrema. Así que ahora el padre entra y tranquilo, ya se queda aquí contento para siempre con su hijo. Y para pedir ese perdón se basa en que ese hijo, Sí. mayor de 21 años, o una esposa americana que tenga o residente, va a sufrir una situación extrema e inusual. En otras palabras, ¿a qué se refiere esto de extremo e inusual? Es de que, bueno, no puede ser nada más de que, oh, me va a extrañar porque es Sí. mi papá y cosas así por el estilo, o voy a estar financieramente corto, vamos a decirlo de esa manera. Sí. Normalmente tiene que haber otro factor más. Y ese factor Factor más de tiende enfermedad, por a ejemplo. ser enfermedad. Es Ya. como que la más usada. No es la única, pero la más usada, Sí. en la cual ese americano, hijo americano Sí. o esposa tiene algún tipo de enfermedad que necesite de verdad de tu cuidado, necesite de ti. Así que con ese argumento es que normalmente se ganan los perdones. Lo bueno de los perdones Sí. es que cuando el abogado dice, ok, ya tenemos ese argumentico extra que necesitábamos, Sí. la mayoría de las veces ese perdón tiende a ser aprobado. Ok. Una Lo pregunta. malo es lo mucho que duran. ¿no? Sí. Que digamos así. Una persona que haya tenido un problema, una felony, Ujú. es indocumentado, cometió una felony, pero fue absuelto o sencillamente la corte falló a su favor, o sea, o le retiraron los cargos, por ejemplo. Esa persona está dentro de las categorías para No. deportación. No exactamente. No O sea, exactamente. tiene que haber habido una sentencia. Correcto. Ok. No es que Bien. así completamente y necesariamente, Sí. pero de que para que se active, como decir, esta prioridad, Sí. para que se la haga clara y objetiva, sí tiene que haber una sentencia. Ok. Pero si esa persona cae en las manos de un juez, por casualidad que pueda hacer un análisis profundo de todo lo que está pasando, ahí sí que eso de que no haya Ahí va la sentencia. pregunta. Entonces, esa persona puede solicitar a la corte o puede solicitar a inmigración que conozca su caso para que le borren ese récord que le pueda afectar en términos de migración o debe hacerlo por otra vía. Tiene que estar ya en proceso de deportación. Desde que lo agarraron, lo Sí. pusieron enfrente del juez y ahora el juez está diciendo, mira, te vamos a deportar. Y aquí es cuando, si llegan a mencionar de que una de las Sí. razones es el crimen por lo cual están acusando, Sí. sí, ahí definitivamente el abogado y el cliente deberían estarle pidiendo al juez de que por favor haga una revisión bien clara de lo que está hablando, porque primero es una acusación, ¿ok? Sí. No es una sentencia. Sí. Pero es cuando el juez dice, pero sí, yo leo todos los hechos de lo que sucedió, ¿ok? Sí. Y veo de que tú admitiste o es demasiado claro que hay ciertos hechos que sí, cosas que sí hiciste. Sí. Así el estado donde hayas estado te haya dado el perdón, vamos a decirlo así, de no hacer nada, yo como juez sí tengo el derecho a decir, siempre y cuando yo vea los elementos acá, ¿ok? Entiendo. De decir, no, tú sí cometiste este crimen, por lo menos a nivel federal y bajo mi ley. Así que por lo tanto, sí estás bajo esta prioridad. Así que esta interpretación es la que hay que tener cuidado. Ahora, esto pasa en la mayoría de los casos. La mayoría de Sí. los casos o fuiste condenado o no fuiste condenado. Así que el hecho de que le retiren los cargos es de muchísima ayuda. Es solamente que la persona no se puede sentir 100% Tú ok, segura. segura de eso, pero nos ayuda muchísimo, sobre todo para motivos de ICE, empezar a buscarte cosas Hubo así. casos, incluso hubo una persona que trabajó con nosotros aquí que tenía un caso en la corte y cuando fue a reunirse con su oficial de parol, en la misma corte la detuvieron y la deportaron. Eso se está produciendo otra vez. O sea, sigue continuando. Eso ocurrió durante durante el gobierno de Obama. Y supe también que hubo muchos casos así donde los agentes del ICE estaban yendo a las cortes a llevarse a gente que estaba yendo a sus reuniones con sus oficiales de parol.
Sí, todavía se sigue usando esa estrategia y seguramente se va a seguir usando aún más, ya que los que sí tienen prioridad son personas que hayan cometido un crimen. Correcto. Entonces, lo que pasa acá es que esto crea un ambiente perfecto Sí. para ICE, para ser eficiente en deportaciones, porque ICE ellos son muy malos deportando. A ellos les cuesta Sí. mucho, Sí. mira, vamos a buscar gente a sus casas y a ver cuántos traemos. Ellos salen a buscar 100 y llegarán con uno. Entonces, Sí. esa estrategia no les funciona muy bien. Ahora, si tienes un sistema en el cual tú puedes ver personas que sí tengan un crimen, Sí. y a qué hora y qué día van a estar en un lugar específico, es el momento perfecto. Sí. Entonces, por eso ICE usa estrategia de ir a las cortes estatales a buscar a esas inmigrantes personas. ilegales, porque saben a qué hora, en qué día van a estar y si tienen un crimen o no. O sea, se lo pusieron facilito. Sí. Así que, por lo tanto, sí es una estrategia que han seguido usando y que seguramente van a seguir usando, sobre todo para aquellos que sí les hayan dado una condena por un crimen. Yo tengo entendido que realmente el espíritu de la decisión de la administración de Biden con respecto a las categorías es que personas que no tienen, que no representan ningún peligro para el país, Exacto. que no representan ningún tipo de daño para nadie, no sean perseguidos para deportación. Exactamente es lo que ellos están buscando hacer. Pero resulta que en Estados Unidos, este es un país democrático, entonces hay elecciones cada 4 años. Y cada más o menos 8 años hay cambios de gobierno, hay cambios de presidente. Las cosas pueden cambiar. Entonces, Absolutamente. Entonces, ¿qué tú les recomiendas a las personas que estén en situaciones de corte, que tengan la posibilidad de todavía de arreglar su documentación y no lo han hecho? A las personas que quieren vivir en Estados Unidos o las personas que quieren pedir a sus padres o a sus hijos, ¿qué tú les recomiendas que hagan antes de noviembre del año que viene? Ok, no, definitivamente. Vamos a empezar con aquellos que estén ya en proceso de deportación. Sí. O sea, eres una de esas personas que no tienes ningún caso Correcto. fuerte. O sea, estabas acá viviendo 15 años, de repente, por alguna razón caíste y no fue algo criminal. Y mira, no tienes casi que ni defensa, o tal vez la defensa de los 10 años es la única que tienes, pero en verdad tu familia está bastante saludable y cosas así. Quiere decir que el caso es débil. Este es el mejor momento para mandar a cerrar el caso. Correcto. Porque los están cerrando muy fácilmente. Es casi que con pocos argumentos. Es que, mira, aquí está, lleva mucho tiempo en los Estados Unidos, Sí. no ha cometido crímenes, no es prioridad, por favor, vamos a cerrar este caso. Y como la corte está tan ocupada, Correcto. ellos dicen, sí, está bien. Ya. El gobierno puede reiniciar el caso otra vez en el futuro, pero por ahora vamos a olvidarnos por un montón de tiempo que este caso existe. Así que los mandan a cerrar. Así que personas como esas sí buscarse un abogado lo más pronto posible porque este es el momento de los momentos para hacer eso. Aquellos que tengan un caso fuerte en la corte, que aunque están en un proceso lento de deportación, tienen un caso fuerte para tal vez llegar a ganar una green card, obviamente es un análisis muy complejo que tienen que hacer con un abogado uno a uno para ver si lo mejor es continuar con el caso o mandarlo a cerrar completamente. Correcto. Para aquellos que están ilegalmente de acá hace tiempo, que no les han iniciado un proceso por nada, de verdad que este es el momento más tranquilo De hacerlo. que van a poder tener, porque no va a ser muy raro de que ICE vaya a iniciar de la nada un proceso de deportación cuando hasta aquellos que ya se lo han iniciado le están diciendo ciérralo ni los inicies. O sea, así que Aquí hay muchos indocumentados, personas que llegaron indocumentados y han hecho familia aquí y tienen hijos ya, y los hijos son adultos ya y son ciudadanos porque nacieron aquí en Estados Unidos. Entonces, lo recomendable es que los hijos los soliciten. Sí, sobre todo ahora, ya eso es otro, ya esto no tiene que ver con las prioridades de deportación, afuera de prioridades. pero con lo del perdón. Que hay personas que han estado esperando tiempo para ver cuándo meterlo del perdón. Este es el mejor momento de meterlo del perdón porque las decisiones han sido bastante favorables a favor del inmigrante. También hay una demanda en contra de UCI, que estaba diciendo al principio, que si había algo que iba a haber, esperemos ver un cambio pronto, es con los tiempos para aprobar un perdón. Porque estos perdones, los cuales ya los expliqué, están durando como 3 años para que los aprueben. Entonces la petición de tu hijo que dura como 1 año, entonces después viene el perdón que son como 3 años. Así que esto es de mucho tiempo. Entonces con esta demanda que hay en contra de UCI es de que bajen esos tiempos, porque ya a este punto es casi que negligente durar tanto tiempo para aprobarlos. Y aunque UCI ha estado respondiendo con un sí, ya estamos empezando con un proceso, un asunto, en verdad no hemos visto todavía el resultado, pero en verdad que fue hace poco tiempo que esto pasó. Así que esperemos de que estos números empiecen a bajar, estos tiempos. Así que por lo tanto, igualmente por el puro hecho de que las aprobaciones son la mayoría de las veces a favor del inmigrante, este es el mejor momento para pedir un perdón. Eso es en cuanto a las familias que tienen tiempo esperando. Y las personas que son residentes legales, también es buen tiempo para que
hagan la ciudadanía. Siempre es buen tiempo para la ciudadanía. Mira, el que es residente y ya tiene los 5 años o los 3 años, lo que sea que necesite, y ya se puede convertir en ciudadano y no lo está haciendo, de verdad que es algo que sí deberían ya quitarse la costumbre. Es obvio. Yo conocí casos por ejemplo, de un pastor en New York que nunca se hizo ciudadano, pero él cuando estaba joven, cuando tenía como unos 20 años de edad o quizá menos, había cometido una felony. Cuando en los años 90, final de los años 90, creo que fue en el 97, 99, se aprobó la ley esta que establece que si tú has tenido una felony antes y tú no eres ciudadano, sino un inmigrante y eres residente legal, entonces te cabe deportación. Wow. Y esa persona se encontró cuando venía de viaje de su país, se encontró que en el aeropuerto no lo dejaron entrar y lo deportaron. Entonces, yo digo esto porque la administración de Trump hizo todo lo posible por hacerle la vida imposible a los inmigrantes. Eso no es un secreto para nadie, ni es un asunto, tampoco es un asunto de política en el sentido de que estamos... Ni es debatible este punto. Exacto. No hizo más. Él no llegó a deportar los 11 millones de inmigrantes que se calcula que hay aquí, porque él no pudo, los jueces lo frenaron, pero él llegó a decirle a un reportero que le preguntó que cómo cree usted que va a poder deportar a 11 millones de personas. Y él dijo, watch me, mírame. Sí, es como que aquí viene. Exacto. Entonces, digo esto porque Biden no tiene una popularidad muy buena actualmente en los votantes norteamericanos. Según una encuesta que publicó la NBC la semana pasada, el domingo, en el programa Meet the Press, la mayoría de los norteamericanos está de acuerdo con que no se le dé la ayuda a los estudiantes, no se le provee la deuda, y está de acuerdo también en que se elimine acción afirmativa. Es decir, que hay una corriente ultraconservadora en el país que uno no sabe hasta dónde va a llegar. Tú no sabes si en las elecciones del 24 resulta y viene a ser que un DeSantis o un Donald Trump vuelva a ser presidente. Entonces, antes de que venga la tormenta, es mejor recoger los trastes. Exactamente, empezar sus procesos ahora, sobre todo un residente que no se convierte en americano. Sí. Es hora de hacerlo, de hace tiempo. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por estar una vez más. No, gracias a todos una vez más. Ya saben, siempre me es un placer estar acá. Esto de inmigración siempre ha sido algo complicado, así que traten de por lo menos siempre mantenerse al día, mantenerse informados. Pueden seguir mis redes sociales, donde pongas abogado Jairo Hernández en cualquier red social, ahí te voy a salir yo. Y ahí tenemos un montón de material siempre manteniendo a la gente al día. Tenemos live, así como respondiendo preguntas de personas que tengan. El punto está de que así no tengas ese consejo legal directo, que sí por lo menos siempre estés al día de cómo está el ambiente completo de inmigración. Y para eso estamos. Así que de verdad que por favor síganos porque hay mucho material ahí de valor para la comunidad. Gracias. Gracias y nos vemos en otra entrega de entrevistas en El Vocero Hispano.